Muy buenas a todos. Iba a deciros que una semana más os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, pero ha pasado mucho tiempo ya desde la última vez. Bueno, por diferentes razones no he podido continuar con mis tareas y con el compromiso que siempre he tenido con el podcast, pero empezamos una segunda época y una segunda época en la que además tenemos la suerte de volver a contar con la misma persona que empezó el podcast conmigo, ¿no? Que estuvo en el primer episodio y que no es otro que Javier Martín. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por esta nueva invitación. Nada, gracias a ti por pasarte, bienvenido de nuevo y bueno, además ya os voy creando a todos un poco de hype. Javier en los últimos años se ha dedicado mucho más a temas de inteligencia artificial, así que va a tener muchas más cosas que aportar. Vamos a tocar diferentes temas hoy también, así que yo creo que os va a resultar entretenido para todos y bueno, además Javi cuenta las cosas de una manera muy amena y desde la experiencia, así que eso, los que ya le conocéis, que seguro que sois muchos, pues lo tenéis como garantía. Os recuerdo que estamos en Pensamiento Digital, el podcast de inteligencia artificial y de negocios, en el que al final hablamos de cualquier tema que se nos pase por la cabeza. Y os recuerdo también que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y que si os gusta el programa, pues os podéis suscribir a cualquiera de ellas y vais a estar siempre al día cuando empecemos otra vez, de nuevo, como a partir de hoy, a sacar episodios que supongo que serán quincenalmente. Ahí sí que no me puedo comprometer a cuál va a ser la periodicidad, pero trataremos de que sea al menos cada 2 semanas. Recordad también que si queréis contactarnos para cualquier cosa, ideas, propuestas, corregirnos en algo que hemos dicho y que no esté bien, nos podéis escribir a pensamientodigitalpod@gmail.com o me podéis contactar por LinkedIn y me mandáis un mensaje directo que siempre respondo. Javi, ya a estas alturas, con tantas cosas como has hecho, me da esta cosa presentarte yo. Si te parece contarnos un poquito de tu trayectoria y si quieres sobre todo centrarlo en estos últimos años, yo te lo agradezco. Sí, pues bueno, he estado mucho tiempo emprendiendo en Internet desde el año 2000 y ahí pues aprendí muchísimo, que quizás pues es lo que me ha servido para luego poder aplicarlo en los últimos años, en los últimos 7 años que he estado trabajando en Singular en temas de innovación. Y ahí, como decías, pues es donde he tenido la suerte de aprender sobre inteligencia artificial, aunque ya era un tema que me interesaba bastante. De hecho, pues en una última etapa así de emprendimiento que puse en marcha, Futurizable, que era una newsletter sobre el futuro de la tecnología y los negocios, pues ahí el primer artículo de la newsletter fue sobre inteligencia artificial y coincidió también que en etapas anteriores, cuando empecé con el tema de los blogs con Logic en 2003, pues también lo primero que publiqué fue sobre inteligencia artificial, aunque en esa época lo llamaban web semántica, o sea que imagínate, bueno, pues todo este recorrido y como decía, trabajando en Singular, pues he tenido la oportunidad de aprender muchísimo, gracias a mis compañeros sobre todo, pues había un equipo bastante importante de inteligencia artificial y poder ver lo que hacían y poder informarme, poder ir aprendiendo de ellos y organizando eventos también ha sido una manera de poder meterme mucho más en este mundo. Y a raíz de finales de 2022, con la aparición de ChatGPT, pues ya eso fue un cambio brutal y es donde pues empecé a ver qué posibilidades había de poder aplicarlo no solo en la empresa, que eso ya estaba muy claro, sino también poder ayudar a otras empresas. Y como quizá un poco de las cosas que mejor se me ha dado hacer, pues es divulgar y enseñar lo que iba aprendiendo, pues ahí es donde pusimos en marcha los cursos de inteligencia artificial generativa, que es una de las cosas que he estado haciendo los 2 últimos años. Así que eso es un poco mi trayectoria y pues con mucha suerte de haber podido ayudar a muchas empresas y a muchos profesionales a entender el valor de la inteligencia artificial generativa y cómo aprovecharlo en su trabajo. Y en estos años, que seguro que has tenido contacto con muchísimas empresas distintas, ¿encuentras algún patrón? ¿Podrías decirnos de alguna forma cuáles son los desafíos principales que ves que enfrentan las empresas, ¿no? A la hora de adoptar, en este caso, tecnologías como la inteligencia artificial? Sí, bueno, yo creo que sobre todo es la resistencia al cambio. A diferencia de la anterior inteligencia artificial, pues más analítica o predictiva, donde quizá estaba mucho más en manos de los desarrolladores y correspondientemente, igual que en su momento, pues decidieron
utilizar determinado tipo de software o irse al cloud. Bueno, pues ese tipo de decisiones creo que no eran tan drásticas o tan impactantes, ¿no? Quizá lo del cloud sí que ha habido también bastante debate, ¿no? Si había más riesgo o menos riesgo al respecto, pero con la inteligencia artificial creo que todos estamos de acuerdo que el cambio va a ser enorme. Entonces, correspondientemente, aquellos que tienen resistencia al cambio pues van a tender a resistirse mucho, y no solo a nivel de los trabajadores, también a nivel de los directivos, ¿no? Muchos pues no entienden qué impacto puede tener esto en sus negocios y correspondientemente prefieren mantenerse al margen. Es muy difícil subirse a una ola que sabes que te puede matar, ¿no? No sé si conocéis el tema del surf y las olas que hay, por ejemplo, en Portugal, en Nazaré, pues que los surfistas pues arriesgan su vida porque realmente pues el impacto puede ser enorme, ¿no? Pues yo creo que es algo equivalente, que es resistencia al cambio porque no sabes qué impacto va a tener esta tecnología y correspondientemente prefieres mantenerte al margen. Decías hace un momento que antes la inteligencia artificial, la que era más analítica, más predictiva, estaba a manos de los desarrolladores. En esta ola de IA generativa, también los que han liderado de alguna forma lo que está pasando son los desarrolladores, ¿no? En un primer momento se empezó a utilizar GitHub Copilot, ¿vale? Como fue de las primeras herramientas de generación de texto, de algún tipo de texto, ¿no? Que realmente se empezó a utilizar. Ellos, en general, lo que yo he visto es que la adopción en las empresas, en el caso de los desarrolladores, es mucho mayor que en otros roles. Bueno, parece que siguen siendo los que marcan la tendencia, pero por otro lado, por lo que te entiendo, lo que está ocurriendo ahora es que hay mucha más independencia de los desarrolladores, ¿no? A la hora de poder aplicar la inteligencia artificial. Sí, por supuesto. De hecho, una de las cosas que yo veo más interesante y más útil es que cualquier persona que no sea desarrollador también puede empezar a hacer código, ¿no? De una manera quizá mucho más básica. Pero bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial generativa ha popularizado este tipo de herramientas que hasta ahora solo estaban a disposición de los desarrolladores. Es cierto, no hay que quitar mérito a los desarrolladores al respecto de que son ellos mismos los que lo han puesto a nuestra disposición, pero creo que el hecho de que estas herramientas estén dirigidas pues sobre todo al ámbito profesional, porque, bueno, también se pueden usar para el ocio, ¿no? Pues tú puedes escribir poemas o puedes hacer imágenes para entretenerte, pero al estar dirigidas al ámbito profesional, quizá la gente lo ve pues, como algo que supone más responsabilidad, ¿no? Como algo que no es un juego, algo que quizá con Internet o con la informática, pues anteriormente no habíamos tenido ese rechazo, ¿no? O esa dificultad porque lo empezamos a usar a nivel particular, pues muchas veces casi como un entretenimiento, y correspondientemente pues el acercamiento era más sencillo, ¿no? Ahora, claro, nos están diciendo esta herramienta puede aumentar tu productividad, esta herramienta incluso puede quitarte el trabajo, ¿no? O sea, son una serie de aspectos que desde luego te lo hacen tomártelo mucho más en serio, ¿no? Y incluso tener más miedo, ¿no? De qué pueda suceder si lo usas mal y si haces mal las cosas, ¿no? Y ya que comentas el tema de los desarrolladores, incluso también creo que ellos se sienten también un poco amenazados o sienten también un poco esa resistencia al cambio, porque, claro, esta manera de trabajar es muy diferente a como ellos estaban habituados. De esto tú sabes mucho más, pero yo me imagino que es una manera quizá más de contrastar, o sea, que el desarrollador se convierta más en un validador, ¿no? De si algo está bien o mal, ¿no? Que quizá hay muchos que sí que se han dedicado a eso porque tenían que supervisar equipos o trabajaban más en equipo. A mí esto me recuerda mucho al stream programming, ¿no? Trabajar entre dos personas, uno es el que programa y el otro es el que va acompañando en el proceso y va sugiriendo y va aportando y va verificando y demás. Pues un poco es ese enfoque de que quizá el desarrollador hasta ahora lo hacía todo y ahora hay una parte que ya no tiene que hacer, pero que sí que tiene que estar muy
consciente de qué está ocurriendo y de si las cosas funcionan correctamente y si es lo que se iba buscando, pues quizá ese cambio también a ellos les está afectando y yo entiendo, ¿no? Que puede ser también un poco traumático y de hecho, pues quizá ahora de lo que más se habla o al menos de lo que más escucho yo es del impacto que va a tener en la profesión de informático desarrollador toda la inteligencia artificial generativa. Sí, sobre todo hace un año seguramente empezaron a salir algunas herramientas que parecían que lo iban a automatizar todo, ¿no? Al menos nos vendían que lo iban a automatizar todo y que casi que dándole un prompt te iban a construir la aplicación. La realidad, pues como siempre, es mucho más dura y eso de momento queda lejos. Pero estoy de acuerdo con ese concepto que hablabas de Steam Programming o de Pair Programming, ¿no? Donde al final tienes una herramienta que te ayuda a programar más rápido. Bueno, antes muchos de los snippets de código que utilizábamos nos íbamos hasta Overflow o sitios de ese estilo y casi que era buscar cómo estaban hechos, copiar, pegar y adaptar un poquito y ya está. No cambia mucho en ese sentido el enfoque. Quizá ahora es mucho más rápido y puedes interactuar con ello, que es lo que está bien, ¿no? Te dan una solución, pero esto no me gusta, esto creo que no funciona, me falta este caso y lo que tú dices, se crea una conversación donde ya no hablamos con nosotros mismos solamente o con el patito, como es el meme que puedes ver por ahí, sino que realmente te está aportando y para mí, sobre todo, más allá de la productividad que se hablaba en su momento del desarrollador 10 por, ¿vale? Vamos a ir 10 veces más rápido. Eso, lo que he visto en empresas, lo que he medido y lo que se ha medido en otros lados y me han contado, estamos hablando a lo mejor de mejoras alrededor de un 20%, entre un 15 y un 25% es lo que más o menos venimos viendo. Pero claro, no solamente es la productividad, sino la calidad del código que puedes entregar, ¿no? Donde seguramente va a haber menos bugs después, nos vamos a encontrar menos fallos y vas a necesitar menos mantenimiento. Entonces, yo creo que ese es el paso realmente importante. No sé si vamos seguramente dentro de no sé cuántos años llegaremos a un punto en el que haya una herramienta que programe sola, que es hacia donde estamos tirando en muchos casos, pero a día de hoy yo creo que seguimos necesitando la participación de los humanos como en cualquier cosa relacionada con la IA prácticamente. Total, sí, sí. Bueno, estamos entonces en un camino donde hay que adoptar la inteligencia artificial. Esto forma parte de la transformación, lo que se llama la transformación hacia el AI First, ¿no? Hacia convertirse en una empresa AI First, donde la inteligencia artificial se te pone en el centro de tus actividades, ¿no? En el centro de tus operaciones, en el centro de, pues incluso de departamentos como pueda ser marketing, ventas, recursos humanos, absolutamente de todo. Y ha habido algunas empresas que se pueden considerar AI native porque ya han nacido con la inteligencia artificial, empresas muy recientes, pero hay muchas que están o dando esa travesía por el desierto casi, en algunos casos, o están pensándose en empezar con ella. ¿Cómo crees, en tu experiencia, cómo crees que las empresas deberían empezar ese camino para no abrumarse, ¿no? Para que no se encuentren barreras que les desanimen a seguir con él? Claro. Bueno, yo en primer lugar lo veo como algo que no es opcional, que creo que quizá muchas empresas están en el momento de decidir si lo hacen o no lo hacen y creo que no tienen la opción no tanto por la competencia de la propia inteligencia artificial, sino por la competencia del mercado. O sea, creo que hay muy pocas empresas que tengan una marca o un producto suficientemente reconocido o valioso como para que no puedan preocuparse por la competencia, ¿no? Y más con lo rápido que va todo. Entonces, lo que siempre se dice, pues si la competencia está utilizando inteligencia artificial, pues a lo mejor van a ir más rápido que tú o van a lograr mayor impacto o van a ser más innovadores, no sé, lo que corresponda en cada caso y entonces es lo que debería preocuparnos. Por lo tanto, creo que no es una opción quedarnos al margen de la inteligencia artificial. Y a partir de eso, creo que dices, hay que poner la inteligencia artificial en el centro, pero también llevamos hablando muchos años de que lo que hay que poner en el centro es a las personas. Correspondientemente, las personas que conforman la organización son las que tienen que adoptar esta tecnología y, como al igual que cualquier hábito, convertirlo en algo cotidiano que forme parte de su manera de trabajar. Pero ya no digo
desde un punto de vista cómo usamos la ofimática, que es una simple herramienta, sino que al final a esto lo llamamos inteligencia en primer lugar, ¿no? No lo llamamos software inteligente, lo llamamos inteligencia artificial, o sea que usemos la inteligencia de este software, de esta máquina, ¿no? Usémoslo para lo que es realmente lo que supone realmente la inteligencia, ¿no? Pues, no sé, pensar, la creatividad, innovar, tomar decisiones, muchas cosas que hacemos los humanos porque somos inteligentes. Entonces, creo que sería un error que las personas, los profesionales que usan estas herramientas lo utilizasen pues como simplemente un software más que le hace cosas y le resuelve parte de su trabajo. Creo que esa parte de productividad está muy bien, pero hay que ir también a la parte de creatividad. ¿Qué cosas nuevas puedo hacer ahora que no podía hacer antes? ¿Qué cosas no me atreví a hacer porque no tenía el tiempo para aprenderlas o no me sentía capacitado? Y ahora sí que puedo empezar a hacer. Entonces, todo lo que tenga que ver con aprender en el ámbito de la inteligencia artificial tiene que ir dirigido a eso, no tanto a ver cómo traduzco esta cosa o cómo resumo este documento o cómo extraigo palabras clave, que bueno, que está bien, funciona y es útil, pero a partir de aquí, ¿qué cosas nuevas voy a poder hacer que no estaba haciendo? Incluso pregúntaselo a la inteligencia artificial, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que el recorrido es muchísimo mayor. Entonces, este concepto de AI First, pues creo que va de poner a las personas al mando de la situación y a partir de ahí dedicar recursos, porque lo que tampoco puede ser es que digamos, venga, he empezado a utilizar estas herramientas, bueno, os pagamos la cuota correspondiente, 20, 30, 50 euros al mes o lo que sea, y eso ya son los recursos que la empresa va a destinar. Oye, que es caro, porque al final si es un copilot de Microsoft, al final son cientos de euros al año y eso por muchas personas se puede notar mucho en el balance de la empresa, pero tendría que haber un presupuesto específico no solo para licencias, sino también para personas que vayan a dirigir la estrategia o para personas que vayan a encargarse de ayudar a otros a aprenderlo. Bueno, pues yo creo que igual que las empresas en momentos determinados deciden invertir en internacionalización o en lanzar nuevos productos y demás, creo que estamos en un momento donde o hay un presupuesto específico para inteligencia artificial o va a ocurrir lo que comentaba al principio, ¿no? Pues que otros lo tendrán y entonces serán más competitivos y eso le va a afectar, ¿no? 100% de acuerdo. Yo también, como tú, opino que no nos podemos permitir el no entrar en esta rueda, ¿vale? Incluso aunque sea por términos de rentabilidad, si no lo quieres ver por otras cosas. Al final, si el objetivo de una empresa es ser rentable, es algo que no te va a quedar más remedio. Me parece bien la apreciación que hacías sobre las personas en el centro. Claro, para mí no concibo la inteligencia artificial al final sin las personas y sin el human in the loop, ¿no? Que se llama. Me explico, porque al final la automatización a día de hoy es algo que en la mayoría de los casos nos queda muy lejos. Dice Andrew Ng, que es una de las referencias principales, que él ve la inteligencia artificial en la automatización para cosas que los humanos hacemos en un segundo o menos de un segundo. Todo lo que esté por ahí encima ya lo ve más como asistencia. Son asistentes que nos ayudan a tomar decisiones, que nos ayudan a tener la información más rápidamente, a lo mejor con más calidad, pero es lo mismo para tomar decisiones y tenemos que estar en medio. Así que, de acuerdo contigo, aunque hablemos de AI First, es la persona la que gobierna, la que tiene que gobernar de momento todo esto. Y dentro de ese punto de que las personas tienen que gobernarlo, entra la parte de capacitación que estabas comentando antes, ¿no? ¿Qué habilidades crees que tienen que desarrollar los empleados de las empresas, en este caso concreto, ¿no? Que es lo que tú estabas trabajando sobre todo, para poder gestionar bien la inteligencia artificial? Bueno, quizás lo primero es tener ganas de aprender, ¿no? Pero que esto no sé si es una habilidad o es una característica innata o hay que reinventarse, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que pretendamos quedarnos solo con la parte positiva, ¿no? Pues aprender supone un esfuerzo, hay que enfrentarse a cosas nuevas, hay que tener una mentalidad abierta y correspondientemente creo que lo primero es concienciar a la gente
de que esto no es un juego o no es una prueba o bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tal va esto y si realmente es todo lo que predecían, ¿no? O sea que yo creo que en la línea de lo que llevamos trabajando muchos años con el concepto de transformación digital, donde al final el problema ha sido que las empresas se han quedado con la parte digital, pero no con la parte de transformación, porque la transformación no era transformemos nuestro modelo de negocio a algo digital. La transformación es cambiemos la cultura de la organización para ser como la cultura de las organizaciones digitales. O sea, no Google y Amazon y todas estas empresas no son lo que son porque hayan inventado tecnologías muy rompedoras, también son porque tienen una cultura de trabajo que les ha permitido hacer eso y no solo hacerlo una vez, lo han hecho muchas veces, ¿no? Google pues no hizo solo el buscador, ha hecho miles de cosas después que muchas le han salido bien y no lo habría podido hacer si no hubiese tenido una cultura de innovación, de probar cosas, de equivocarse, de avanzar, de mejorar y no sé, y quizá Amazon pues con el cloud y Amazon Web Services pues es quizás de las cosas más representativas, ¿no? Nuestro negocio nos va muy bien y de repente nos sacamos de la manga otra cosa equivalente. Bueno, pues creo que esa cultura de innovación, de probar, de ensayo de error, no la tienen las empresas tradicionales. Entonces, ¿qué ha pasado con la transformación digital? Pues que han hecho digitalización, como mucho han transformado su modelo de negocio para que funcione en lo digital, pero no han transformado su cultura. Entonces, se han perdido la parte más importante, en mi opinión, y ahora es cuando lo van a pasar peor, porque la inteligencia artificial es añadir un cero más o sea, es una escala mayor, un orden de magnitud mayor a la digitalización. Y entonces, si antes el proceso, la digitalización, la transformación digital te había mantenido con vida, pues bueno, ahora tienes un adversario muchísimo mayor, ¿no? Y no lo digo porque lo vea como una competencia, sino por el hecho de que pues precisamente el mercado es el que pone a las empresas en su lugar y aquellas que sean capaces de aprovecharlo, pues tendrán una ventaja competitiva y los que no lo hagan, pues serán los más afectados. Sí, aquí además lo que estabas diciendo, ¿no? Es un cero más, por lo menos, y claro, es una velocidad completamente distinta. La transformación digital ya muchos les llevaba con la lengua afuera, pero es que aquí cada mes estamos teniendo una pequeña revolución dentro de la inteligencia artificial. ¿Cómo se gestiona esto en una empresa, no? Bueno, pues hay que tener esa actitud emprendedora, ¿no? La actitud de arriesgar y de también quizá los incentivos que hasta ahora no estaban alineados con este tipo de cosas, ¿no? Quizá eran incentivos pues que han servido durante una época más mercantilista quizás o donde el mercado funcionaba de otra manera, pero ahora pues es una cuestión más de invertir y de arriesgar, ¿no? No son incentivos de mantenernos a flote, son incentivos más de explorar y de no tener miedo a que sea lo que nos mate, ¿no? O sea, si nosotros vamos con la actitud de sobrevivir, pues bueno, no creo que ningún aventurero fuese con la aventura, con la actitud de sobrevivir, ¿no? Un explorador va con la actitud de descubrir algo. Sobrevivir es importante, pero quizá hayamos pasado ese momento y entonces la mentalidad creo que va a ser lo que va a marcar la diferencia. Y no está mal, o sea que es que tampoco, vamos, que no estamos inventando nada. En el mercado toda la vida han desaparecido empresas por diferentes cambios que se han producido, muchos de ellos debido a la tecnología o por cambios a nivel social. Es lo normal que esto suceda y no podemos pretender que todas las empresas duren 100 años, ¿no? Esto que cuentas me trae a la cabeza el libro de Eric Rice que se llama The Startup Way. No sé si lo has leído. No, el anterior Lean Startup sí. Sí. Habla bastante bueno, de la necesidad
de tener por lo menos ciertos grupos de personas dentro de la empresa que le den este enfoque de startup. Claro, a día de hoy casi que el término emprendedor en algunos ambientes casi o contextos está medio denostado, ¿no? Y el hecho de trabajar con una startup o trabajar como un emprendedor es como que se queda pequeño para cierto tipo de empresas. Sin embargo, lo que estás hablando es de, dejemos la palabra emprendedor aparte o intraemprendedor si quieres, pero es de que esas habilidades que te hacen crecer, que te dan agilidad, que te dan dinamismo, eso que hablabas de probar, equivocarte y poder pivotar casi, son básicas para poder integrar esta cultura dentro de las empresas, ¿no? La cultura me refiero de Life First. Sí, es que quizá lo que deberíamos empezar a hablar es de emprendedor, como que cualquier persona puede ser emprendedor, no tienes por qué crear una empresa. O sea, que estando dentro de una empresa o estando en un trabajo normal también puedes ser emprendedor porque, mira, yo por ejemplo tengo dos amigas que son médicos y cada uno, o sea, son la noche y la mañana. O sea, una es emprendedora porque está constantemente aprendiendo cosas, haciendo investigaciones, presentando papers, yendo a congresos y demás, y la otra no hace nada más que cumplir con su horario de trabajo, que lo hará lo mejor que pueda, pero es que una persona es emprendedora y la otra no, ¿no? Entonces, yo creo que en las empresas nos encontramos eso constantemente. Tampoco quiero decir que haya que echar a los que no son emprendedores, pero de los que necesitamos muchos son de los que sí que tienen iniciativa. Sí, como mínimo necesitamos más de los que hay, ¿no? Quizá. O quizá existen y a lo mejor lo que no se hace es impulsarles, darles las herramientas como para que puedan desarrollarse en ese sentido, ¿no? Claro, claro, claro. Y ¿cómo, cómo piensas entonces que se puede fomentar de alguna forma esa apertura de mente que venías reclamando antes, ¿no? Vamos a integrarlo, vamos a abrir nuestra mente para dar la bienvenida a cosas nuevas. ¿Cómo podemos hacer que los equipos que ponen esas barreras, que a veces es pereza también, puede ser miedo a que te quite el puesto de trabajo, otras veces es que simplemente estoy muy cómodo, no quiero aprender nada nuevo, igual que antes no querían aprender a utilizar Excel hasta que no les quedó más remedio, ahora no quiero aprender a utilizar este tipo de cosas. Pues, ¿cómo crees que se puede fomentar para que entren en esta cultura? Sí. Bueno, a mí lo que me ha funcionado es generar esos espacios, esos momentos para que tengan posibilidad de probar y que lo hagan acompañados de un mentor que les facilite o que les lance a ello, ¿no? Que es lo que he estado haciendo yo. Porque si dedicas ese tiempo, o sea, si creas una ventana de 2 horas o de 3 o de 4 horas para que puedan probar cosas, acompañados por alguien que les va guiando un poco en el proceso, pues es muy diferente a que les digas, hazte este curso, léete estos documentos, aquí tienes estas licencias, pero no has dado esa oportunidad de, venga, vamos a ponernos y vamos a hacer este ejercicio juntos en equipo, o vamos a pensar que ahora que ya os hemos contado cómo funciona esta herramienta, vamos a pensar cómo la podemos usar en nuestro trabajo. Entonces, creo que no va a quedar otro remedio que hacer hueco a tiempo para que puedan dedicarle a estas cosas de una manera organizada y coordinada. Porque el problema de la formación, en mi opinión, es que parece que, de hecho lo llaman píldoras de formación, parece que te lo tomas y ya hace efecto como una medicina. Y creo que la formación debería ser más como un entrenamiento, ¿no? O sea, tú puedes, o sea, en el ámbito de la salud, pues hay cosas que se hacen con medicinas y hay otras que se hacen pues con tratamientos como puede ser rehabilitación, pues fisioterapia, cosas así, ¿no? Pues esto debe tratarse más como, pues, vale, te ha roto un hueso, no se va a curar el hueso con una medicina, pero una vez que el hueso ha soldado, para recuperar la movilidad necesitas un tratamiento de fisioterapia, de ejercicios de recuperación. Vale, pues el equivalente, esto no, para acceder a este tipo de conocimientos no vale con leerte algo, no vale con verte vídeos en YouTube, no vale con hacer un curso pregrabado, tienes que practicarlo. Y en mi opinión, lo tienes que practicar con tus compañeros y en situaciones lo más reales posibles. Entonces, hay que generar esos espacios para que la gente le dedique tiempo. Y cuanto más gamificado esté o más
dirigido esté mucho mejor. Pueden ser hackatones o pueden ser concursos o actividades bueno, hay que inventarse cosas para que la gente vaya a esos momentos con ilusión y que dedique toda su capacidad a aprender esas herramientas y a ponerlo en práctica. Sí, no sé incluso hasta qué punto es necesario inventarse como tal las cosas, ¿no? Porque al final, por lo que te estoy entendiendo, es casi como, y estoy de acuerdo además, como volver a los básicos. Les estamos pidiendo a muchas personas, pues, no sé, de mediana edad, como pueda ser yo, ¿no? Que no han tenido contacto con este tipo de tecnologías, que de repente se metan en ChatGPT que lo aprendan a utilizar con un par de vídeos que se han visto, cuando todos sabemos que el tema del prompting es un poquito más complejo, ¿vale? Que la interacción es bastante más compleja, de hecho, y sin embargo les estamos pidiendo que lo hagan por su cuenta en lugar de ayudarles a eliminar ese miedo. Les ponemos delante de algo que es inmenso, es un campo completamente abierto, en lugar de lo que tú dices, sentarnos con ellos, darles unas primeras, por lo menos, unas primeras pinceladas y que a partir de ahí ya sí a lo mejor se puedan desarrollar. Sí, sí, o sea que hay que acompañarles en el proceso. Sería un poco darles tiempo y acompañarles y que lo hagan colaborativamente. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si a lo mejor también en muchos casos en las empresas se confía demasiado en ese aprendizaje autónomo y eso para mí también es un signo de dejadez, ¿no? Parte de nuestra responsabilidad en las empresas, cuando estás a cierto nivel, es precisamente bueno, igual que tienes que garantizar que tus empleados tienen los recursos necesarios para desempeñar su trabajo, esta es otra pata más. Tienen que tener las capacidades necesarias como para hacerles el trabajo más fácil, ¿no? Y sobre todo si les estás pidiendo que utilicen una herramienta que sea bastante concreta. Yo creo que, ya te digo, está en el debe de muchas de las empresas que vemos por ahí. Y todo esto, estamos hablando de esta maravilla que nos trae la inteligencia artificial, ¿qué impulso real crees que nos da cuando la empezamos a utilizar? Se hablaba decíamos antes, 10 por en algún momento, yo no lo veo, pero realmente ¿hasta qué punto crees que nos ayuda en nuestro día a día? Bueno, para mí es hacer cosas que no había hecho nunca. O sea, si podríamos decir que vamos a ir a la par en el aprendizaje y la aplicación. Cuando normalmente tienes que aprender una cosa, primero lo aprendes y luego lo pones en práctica. Y sin embargo, con estas herramientas puedes hacerlo a la vez. O sea, pongamos el ejemplo de programar. Bueno, es cierto, tú puedes hacer un curso de programación e ir aplicando lo que vas aprendiendo, pero normalmente no tienes la oportunidad de aplicarlo en tu propio trabajo, sino que podríamos decir tú te quieres reinventar profesionalmente, aprendes a programar y luego ya pues poco a poco te vas enfrentando al mundo real, ¿no? Y haciendo cosas lo más prácticas posible. Por eso se parece un poco también al tema de emprender, porque realmente el emprendedor aprende sobre la marcha, ¿no? Porque tiene que ir resolviendo problemas. Entonces, creo que con la inteligencia artificial hemos roto ese esquema que había antes, donde primero lo aprendo y luego lo hago, sino que si realmente lo hacemos bien, desde el primer momento, cuando quiero hacer algo que no he hecho nunca, puedo empezar a aprenderlo con una herramienta que es un copiloto, es un mentor que te acompaña en el proceso. Hay que estar abierto, desde luego, al error, pues todo este tema de las alucinaciones y todo eso está incluido en el pack, no podemos evitarlo. Quizás se vaya reduciendo con el tiempo, pero por ahora es así. Correspondientemente tendremos que hacerlo para cosas donde no nos juguemos la vida, pero es que yo creo que en el trabajo muchas veces pues tampoco estamos asumiendo tanto riesgo, ¿no? Luego hablaremos del tema de los riesgos, la privacidad, la seguridad y todo esto, pero creo que hay miles de cosas que se pueden hacer en una empresa o que puede hacer un profesional que no ponen en juego nada, no hay ningún peligro, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas se puede ir aprendiendo y vuelvo un poco al ejemplo del explorador, ¿no? Pues para poder explorar algo primero tiene que salir de su casa, tiene que contratar un billete de avión, tiene que llegar a su destino y esa parte no es explorar, esa parte está incluida en el proceso y entonces ahí es donde quizás yo lo que haría sería, teniendo en cuenta que no quiero quedarme estancado y que me gustaría evolucionar como profesional,
pues voy a ver qué cosas nuevas puedo hacer con esta tecnología y a partir de ahí que no me quede solo en hacer más rápido, como tú decías, lo que ya hago, sino en hacer cosas nuevas, porque es donde se puede marcar la diferencia. Totalmente. Y entramos, si quieres, ya en esa parte que decías de privacidad, de cumplimiento normativo, de qué nos puede traer este AI Act, que nos está empezando ya a condicionar los proyectos también, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia ahí? ¿Cómo lo ves? Uf, yo es que soy muy, muy radical con el tema este del Estado y todo eso y bueno, pues prefiero no, no empezar aquí a desprodicar, pero yo no, creo que no tiene ningún sentido poner la ley antes de la realidad, ¿no? O sea, que es que si te das cuenta, tenemos una ley antes de tener empresas que realmente se dediquen a esto, al menos en Europa, y bueno, a lo mejor lo han hecho para protegerse de las empresas americanas, ¿no? O chinas, pero o sea, no veo ningún sentido a que todavía no hay un problema intentar poner una solución a un problema que todavía no es real, ¿no? Entonces, por no quedarme solo en la parte esta más abstracta, la realidad es que puede haber filtraciones de información porque estas herramientas pues, son muy nuevas y todavía no están suficientemente securizadas y demás. Pero exactamente igual que con cualquier otra herramienta de software. O sea, no veo ninguna necesidad de una ley para la inteligencia artificial cuando ya tenemos una ley de la privacidad o de la seguridad de las herramientas de software, ¿no? Entonces, eh, si no va a haber, o sea, si no contamos, o sea, a partir de que pueda haber filtraciones porque las herramientas no sean suficientemente seguras, lo que vendría después es el tema de si están entrenando a la inteligencia artificial con nuestra información, con nuestros datos. Vale, pero simplemente solo hay que mirar cuántos millones, eso seguro que te lo sabes tú mejor, cuántos millones de tokens, o sea, con cuántos millones de tokens es entrenada una de estas inteligencia artificial, ¿no? Cuántos billones o trillones de Billones, tokens. sí, sí, efectivamente. Entonces, que yo le dé un texto, no sé, imagínate, por mucho que yo le dé texto de mi empresa, el PDF con los resultados anuales de mi empresa, ¿no? Que todavía no es público porque no ha salido los medios de comunicación. Y de repente ese PDF que puede tener, no sé, unos cuantos miles de tokens, es utilizado para entrenar una inteligencia artificial que tiene miles de millones de tokens. Pues es que eso es una gota en el océano. A mí me parece que es totalmente imposible que eso tenga una repercusión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que también nos estamos flipando mucho con lo importante que es la información que tenemos en nuestras empresas. O sea, creo que más allá de porque nos puedan poner una multa, porque haya un tema de privacidad, no es tan importante los datos y luego además es que si es que ya está todo hackeado y son las propias administraciones públicas las que más ponen en riesgo los datos tanto de los particulares como de las empresas. O sea, que es que creo que es una barrera o sea, o una cortina de humo que lo que está haciendo es que la gente no tome decisiones, o sea, que los directivos no tomen decisiones y que les va a penalizar de una manera brutal, ¿no? O sea, está siendo casi una cuestión más ideológica de una manera de pensar que tenemos aquí que va a tener unas consecuencias tremendas, ¿no? Porque en otros sitios no están pensando en esto. Como te puedes imaginar, en otros sitios están pensando en cómo sacarle el máximo provecho, no en cómo protegernos de una cosa que si te mata te va a acabar matando de la misma manera y en todo caso lo que tú tienes que hacer o sea, es un poco igual como con la salud. No tenemos que estar pensando en qué medicina me voy a tomar. Tienes que estar pensando en cómo estar sano, no en cómo curarte una vez que estás enfermo, ¿no? Si dedicas más tiempo a pensar en cómo curarte que en cómo estar sano, pues tienes un problema, ¿no? Entonces, ese es el error, en mi opinión, básicamente.
final, además, se crea una situación en la que estamos en desventaja en Europa respecto de otras geografías. Ya empezamos a tener casos en los que, por ejemplo, Meta no ha desplegado modelos de Llama en Europa, ¿no? Y nos estamos encontrando con otras herramientas que o tardan más o no te dan el servicio con el mismo grado de detalle. Y eso, con la entrada del AI Act este año, en la mayoría de los casos, y empezar a ponernos un poco más intensos. De hecho, bueno, se ha creado la ESIA, una agencia en España que tiene sede en Galicia, y los periódicos decían, el objetivo es multar a las empresas por proyectos de inteligencia artificial. O sea, ya no buscan, lo que tú decías casi, ¿no? Velar porque se cumpla una serie de restricciones que se han impuesto, sino que lo que buscan ya es multar directamente. Estamos con ese grado de persecución. Eso es terrible. O sea, en el momento en el que tienes a gente que se dedica a algo, tendrá que justificar su trabajo, ¿no? Entonces, Claro. si en España hay, no sé, 10 o 100 empresas de inteligencia artificial, es que les van a tener controladísimos, porque si hubiese 1000, pues ya sería más difícil que le dedicasen tiempo a cada una. Pero es que si hay 100 empresas y en esa organización, no sé si había muchos, o sea, varias decenas de trabajadores 80, contratados, 80 personas, sí. 80 personas dedicadas a controlar 80 empresas, pues entonces los que tengan empresas de inteligencia artificial van a estar bastante ocupados teniendo que atender a todas esas personas que se dedican a controlarles, ¿no? Sí, al final, por lo menos en mi caso concreto con iHackers, ya tenemos muy claro que una parte de nuestros proyectos tienen que ser ese cumplimiento, ¿no? No crearle al cliente una situación que luego le pueda traer un problema. Si no lo haces, no estás dando un buen servicio a tu cliente, pero claro, eso también va a implicar que los proyectos van a ser más caros o a veces, pues a lo mejor no vas a poder hacer cierto tipo de cosas que en otros lados sí. Pero bueno, eso ya es otra guerra en la que tenemos que entrar. Como siempre, se nos está pasando muy rápida la entrevista y me gustaría que no dejáramos de lado el otro mundo en el que te estás metiendo en los últimos tiempos y que parece que es, como dicen los anglosajones, the next big thing, ¿no? Es como lo siguiente grande que nos va a venir, porque comentábamos además tú y yo el otro día, hasta ahora hemos estado creando cerebros, con esto de la IA generativa hemos estado creando cerebros, pero estos cerebros se tienen que relacionar con el mundo a nivel de entradas y salidas de todo tipo, ¿no? Y justo es donde está entrando la robótica. Fíjate que hace unos años se hablaba de que la inteligencia artificial iba a solucionar mucho más rápidamente lo que llaman los blue collar jobs, es decir, los trabajos que son manuales, y que eran los white collar jobs, que son más mentales, los que iban a tardar más tiempo en solucionarse. Y lo que ha ocurrido es justo lo contrario. Hemos solucionado con la IA generativa esa primera parte más mental, ahora tenemos que ir a la física. Y como decíamos, es donde entra la robótica. ¿Cómo ves tú que la robótica está empezando a transformar las industrias? Bueno, a ver, en primer lugar, decir que llevo muy poco tiempo y que estoy empezando con esto, correspondientemente, pues lo que yo pueda decir aquí, pues no tiene la base de lo que hemos comentado hasta ahora. Pero sí que es cierto que en ese afán de explorar y de arriesgar, pues es donde me estoy metiendo y a lo que estoy dedicando pues el tiempo más reciente, muy poquito, y es lo que me ha sorprendido. No sé, o sea, quizá pues en otras ocasiones me ha pasado, ¿no? Meterme en temas de blogs o de redes sociales o de crowdfunding o cosas así y que de repente pues aquello empiece a tomar una proyección que yo no esperaba. Aquí en este caso ya se me ha ido completamente de las manos, o sea, creo que soy un privilegiado por haber decidido meterme en algo que de repente pues la propia Nvidia, ¿no? Es la que quizás está más apostando por ello. Tesla ya llevaba unos años. Parece que Google empieza a interesarse, OpenAI, y claramente pues es un momento que a la par de la inteligencia artificial generativa pues se va a desarrollar muchísimo no sé cómo llamarlo, ¿no? Este nuevo mercado, y que no sé hasta qué punto pues se debe a que hay tanto interés en la inteligencia artificial, tanto dinero, tantos recursos, tanta gente trabajando en ello, que han dicho, bueno, pues ahora es el momento, ¿no? Hay muchas más razones, ¿no? La robótica pues lleva muchísimos años investigándose a nivel de laboratorio en las universidades y demás, desarrollar
brazos robóticos, todo tipo de elementos más mecánicos, pero claro, como tú decías, ahora le puedes meter un cerebro que realmente entiende su entorno, ¿no? Entiende lo que está ocurriendo. Los cerebros que les poníamos antes teníamos que programarlos desde de 0 a 100 todo, ¿no? Cada movimiento que ibas a tener que realizar. Ahora, pues entiende si lo que tiene delante es una persona, que es más frágil que si lo que tiene delante es un mueble, ¿no? O ese tipo de cosas ha sido gracias a los grandes modelos de lenguaje y también todo el tema de visión artificial y todo esto, lo que podríamos decir que ha cambiado que el robot ya no sea un electrodoméstico que solo puede hacer una cosa para la cual ha sido programado y que te ofrece una gran utilidad, sino que tenga una mayor versatilidad. Por eso se dice que son pues de propósito general, ¿no? Que como es un ordenador que puede hacer miles de cosas, no solo aquella que para la cual ha sido programado. Tú con un software puedes hacer muchas cosas que no son solo las funciones principales básicas, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese punto en el que la robótica pues, va a dar este salto y otra de las cosas que me sorprende es que ya hay mucho avanzado, o sea que me he encontrado muchísimas más empresas de las que esperaba y mucho más desarrolladas de lo que esperaba y que frente al concepto que tú decías antes de los trabajadores quizá más de la industria o lo que siempre se dice, ¿no? Los robots vienen a sustituir labores tediosas, aburridas o peligrosas. Fíjate que en las casas también hay muchas labores tediosas, aburridas y peligrosas, porque de hecho los accidentes del hogar pues son una de las causas principales de problemas de salud de la gente e incluso de fallecimientos, ¿no? El hecho de que los robots ahora, si ves cualquier demostración, pues la mayoría están haciendo cosas de las que harías en casa, ¿no? Fregar, planchar, cocinar, ¿no? Que de hecho son las que todos queremos quitarnos de encima, al menos en una parte muy importante, y para lo que parece que estos robots pues están siendo entrenados, diseñados y entrenados. Entonces, por terminar, antes eran robots para la industria y ahora parece que son robots para el hogar. Y esto tiene una ventaja, y es que en la industria todo está mucho más estructurado y, sin embargo, en el hogar todo es mucho más caótico, ¿no? Entonces, si tú entrenas a un robot para algo caótico, si luego le llegas a un lugar estructurado, pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un poco el punto en el que estamos y en todo caso hay todavía muchísimo por hacer y por aprender. Totalmente. Y justo hace poco leía sobre algunos casos en Japón de cómo lo están aplicando a la medicina. Y un caso concreto era, por ejemplo, que estaban utilizando robots para ayudar a los pacientes que estaban impedidos de alguna manera a moverse, para evitar que tuvieran escaras, por ejemplo. Y ese tipo de trabajo lo puede hacer una persona, pero a veces el paciente es tan pesado, por la razón que sea, que incluso es peligroso para una persona, ¿no? Entonces, no solamente son herramientas, en este caso los robots, como herramientas que te puedes llevar a un hospital, sino que te puedes llevar también a tu casa. Puedes tener pacientes de avanzada edad que tengan yo que sé, se hayan roto la cadera y puedan, en lugar de estar metidos tanto tiempo en el hospital, puedan llegar a ir a casa, tener este tipo de sistemas que les ayuden a moverse y que les ayuden a recuperar. Otro ejemplo de robot estaba ayudando ya a las personas mayores a poder bañarse. O sea, les ayudaba a moverse, a entrar en la bañera, a ducharse y luego a salir. Cosas que, bueno, pues una persona mayor que a lo mejor viva sola es algo que le puede costar también. Pueden traer una serie de beneficios dentro de las casas, más allá de cocinar o de lo primero que se nos ocurra, ¿no? Fregar el váter, que es algo que no nos gusta, que lo puede hacer el robot, que realmente cambia completamente el juego, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, hay una cosa que creo que es lo que un poco marca, es un punto de inflexión que también ha sucedido con los asistentes virtuales o los grandes modelos de lenguaje, es el tema de la improvisación. En una charla de Google hace unos meses escuché a uno de los desarrolladores que explicaba que con los chatbots de antes de 2022, los que se programaban con Dialogflow y todo esto, claro, cuando había cualquier imprevisto, el chatbot
colapsaba, ¿no? O sea, no sabía continuar, ¿no? Y entonces el ejemplo que él ponía el desarrollador era que si en una llamada con un cliente de un teleoperador, el chatbot, o sea, la persona le dice al chatbot, perdona, que llaman a la puerta, ahora vuelvo. El chatbot, como no había sido programado con ese tipo de conversación, estaba programado para responder dudas sobre un producto o un servicio, pues entonces el chatbot no sabía continuar. Sin embargo, ahora con un LLM, tú estás hablando con ChatGPT y le dices, perdona, que ya llaman a la puerta, ahora vuelvo, lo va a entender y te va a decir, no te preocupes, aquí estoy, te espero, y luego seguimos la conversación y la conversación no se interrumpe. Entonces, creo que con los robots es exactamente igual, porque en la vida cotidiana, sobre todo en el hogar o en hospitales o en sitios, no tanto en las fábricas, porque las fábricas están más mecanizadas, pero sí en la vida cotidiana, lo que hay sobre todo son imprevistos, ¿no? Que es pues lo típico de los coches, ¿no? El niño que cruza la carretera o una vaca que cruza la carretera o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cirugía, los robots anteriores pues tendrían muy bien aprendido cómo es la operación, pero si de repente, no sé, la anestesia deja de hacer efecto y el paciente empieza a quejarse, o ahí hay un médico que entre en acción y corte la operación, o el robot seguiría operando porque no entiende qué es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, esa capacidad que le han dado los LLMs a los robots para entender situaciones especiales, creo que es lo que va a hacer que ahora estos robots realmente puedan convivir con nosotros, porque entenderán mucho mejor lo que les estamos diciendo, no porque han sido programados para ello, sino porque tienen esa capacidad más humana, ¿no? Totalmente. Además, justo esa parte de simulación del mundo que te permite aprender todo este tipo de acciones es una de las cosas en las que se ha estado trabajando más últimamente y que han permitido estos grandes avances. Cuando tú entrenas un LLM con todo Internet, si lo quieres ver así, pues puedes poner muchas máquinas, tardará más o menos tiempo, pero al final tienes muy acotado y muy restringido ese entrenamiento y va a tener éxito, cada vez mejor, pero siempre está teniendo éxito en los últimos tiempos. Si tú quieres entrenar un robot para que haga ciertas cosas, claro, no te puedes permitir tener miles de robots interactuando con el mundo real, para aprender, equivocarse, hacer algo mal y luego hacerlo bien, no sé qué. A veces porque el tipo de tareas, si es interactuar con personas encima, no te puedes permitir eso, ¿no? De ninguna de las maneras. Se ha tenido que investigar y que invertir mucho dinero en esa simulación de mundos que te permita replicar lo que ocurre en el mundo real, o al menos cómo lo va a percibir el robot, entrenarles y conseguir que eso se comporte después de la manera que nosotros queremos cuando lo volvemos a poner en el mundo. Y podemos hablar, si quieres, de conducción autónoma como el ejemplo paradigmático. ¿Por qué se está tardando tanto con la conducción autónoma? Pues porque no es un problema sencillo. Pues quizá cada parte de la conducción autónoma por sí misma es un problema fácilmente resoluble, pero la combinación es un sistema complejo en la que dependes de la velocidad de los otros coches, de si están en un lado o en otro, pero si se cruzan personas o se hace mejor tiempo, si llueve, cómo está el estado de las ruedas también, que tú como conductor lo puedes tener en mente a la hora de tomar decisiones en un momento dado en un volantazo, ¿no? Por decirlo así. Claro, el mundo es tan complejo al final que simular esa complejidad es difícil. Se ha invertido mucho dinero y es ahora cuando estamos viendo que ese dinero está dándonos resultados. Por eso, seguramente queda muchísimo que hacer, por suerte además, ¿no? Porque mola cuando sabes que todavía hay mucho más que avanzar en temas como la robótica, pero parece que ya estamos ahí. Que es algo que decíamos con la generativa hace 2 años, ya estamos ahí, todavía no hemos llegado a esa AGI, por ejemplo, que todos queremos, pues tardaremos tiempo en tener un robot completamente autónomo y que haga de todo, pero ya estamos en el camino. Sí, ya que mencionas la AGI, que quizás lo que... Vamos a ver, por ejemplo, el problema de la generativa, que son las alucinaciones, también, por ejemplo, es una de sus ventajas si lo que queremos es que sea creativo, ¿no? Entonces, con la robótica, creo que uno de los primeros problemas que nos vamos a encontrar es que el mundo físico tiene otra textura que no es la del digital y correspondientemente los LLMs lo que tienen muy bien interiorizado es la parte digital, que podríamos decir que es igual equivalente a nuestro cerebro, pero claro, cuando nuestro cerebro sale
de nuestro cuerpo simuladamente y tiene que interactuar con el mundo, necesita brazos y manos, y las manos tienen sensibilidad, tienen tacto. O los sentidos, pues el olfato, por ejemplo, pues nos permite pues no intoxicarnos si empezamos a notar que ha habido, no sé, un escape de gas, ¿no? Entonces, el mundo tiene una textura física que no está en el mundo digital. Entonces, no, el robot no puede saber cómo de rugoso es el suelo para si se va a escurrir o no se va a escurrir. O no puede saber cómo de pesado es un objeto para ver si lo va a poder levantar o no poder levantar, ¿no? Entonces, Sí. el entrenamiento hay que proporcionarle esa información que no está en lo digital, ¿no? Porque tú puedes haberle entrenado con un libro en el que dice que si hueles gas, pues tienes que salir de ahí porque te vas a intoxicar, ¿no? Pero no sabes cuál es el olor a gas, ¿no? No tienes olfato para poder detectarlo, ¿no? Llevado eso a quizás, bueno, el robot no se va a intoxicar por el gas, pero sí que a lo mejor tendría que ayudar a una persona a salir de la situación en la que se está intoxicando, ¿no? Pero con cosas más simples que quizás se parezcan más al tema de la conducción autónoma. Pues claramente un coche autónomo tendrá en cuenta la textura del terreno, o sea, el terreno por el que circula, porque si de repente vas por un camino, no puedes ir a la velocidad que por una carretera, porque por los baches o por el poder salir, si no sé si hay derrapas más o un montón de cosas, ¿no? O sea que yo creo que ese tipo de información física del mundo real no la tenemos. Y yo estaba pensando, por ejemplo, en las películas. Pues sí, en las películas tú le puedes dar un montón de situaciones del mundo real a un robot viendo películas, ¿no? Cómo reacciona a determinada cosa, qué pasa cuando un objeto se cae al suelo, pero no tiene el tacto, ¿no? No tiene la sensación física que implica lo que ha sucedido, ¿no? Entonces le falta eso, pues va a llevar tiempo y vamos a ver cómo se resuelve. Sí, estaba pensando que al conducir, por ejemplo, los que nos gustan mucho los videojuegos y hemos tenido alguna vez un volante para jugar con la PlayStation, ¿no? O con el PC y conducir un coche, esa diferencia, por ejemplo, de la vibración del coche cuando vas conduciendo de verdad o la de tener un volante en tu casa que es completamente plano, hay una información ahí que te está dando que tú procesas, que tú tienes en cuenta también a la hora de tomar decisiones. Y lo que te está diciendo va también un poco por ahí, ¿no? Te faltan datos que no son puramente visuales, no son muchas veces ni siquiera solamente táctiles, tampoco, ¿no? Puede haber una parte táctil que te estás perdiendo de ahí. Hay sensaciones que faltan para poder hacer los robots mejor todavía, ¿no? Total. Sí, sí, sí. Toda esa parte de sensores pues va a ser fundamental. Y vamos a hacer la última ya, porque llevamos casi una hora, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero algo que también me interesa, que si quieres por un poco de morbillo, se habla mucho de los robots humanoides, de hecho ya están empezando a ver novias y novios que son robots y bueno, pues integran todo lo que estamos comentando. No sé, me preguntaba antes, cuando estábamos comentando lo de los robots en Japón que ayudan a los pacientes en los hospitales, ¿hasta qué punto puede ser mejor o peor que el robot tenga esa pinta humanoide, ¿no? Puede ser más creepy, pueda generar más confianza o más desconfianza. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ya que dices Japón y Asia en general, creo que esta pregunta no se la harían ellos. O sea, ellos lo Sí. tienen ya suficientemente resuelto. Y luego aquí en Occidente, pues es cierto que da más yuyu y que habrá gente que tenga miedo. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención que Elon Musk en una presentación decía que debe ser dominable, ¿no? El robot por un humano. O sea, no debe ser tan fuerte como un humano, no debe correr tan rápido como un humano. O sea, los deberían hacer suficientemente controlables, ¿no? Pero eso me parece bien. Lo que no creo que sea práctico es que no tengan forma de humano, porque el mundo está hecho para la forma de los humanos, ¿no? Los muebles, los coches, las casas, todo está hecho a medida del humano. Si no, habría que cambiar toda la estructura del mundo, ¿no? Para adaptarla a otro tipo
no sé, los típicos perros robóticos de Boston Dynamics. Pues bueno, eso ha estado bien y ha demostrado grandes capacidades de motrices y todo esto, pero creo que si queremos robots que ayuden a las personas tienen que tener forma de personas, más o menos parecida por fuera. Pues a mí no me gusta que le pongan piel o ese tipo de cosas, porque suena, eso sí, ya sí que se ve muy rarito, ¿no? Pero que tengan forma, que tengan 2 brazos y 2 piernas, no 4 brazos, pues creo que es mejor. Me ha gustado eso que has dicho al final de la interfaz que tenemos los humanos con el mundo, ¿no? Igual que pasa en computación en general, que nos gustaría estandarizar las interfaces y eso cuesta, aquí ya tenemos una estandarización de los humanos con respecto a cómo están diseñadas las cocinas, no sé, un cuarto de baño en casa, las camas, todo con lo que interactuamos, los coches también, ¿no? Todo con lo que interactuamos al final está muy estandarizado. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, ese es un tema que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la forma de los robots. Bien. Sí, bueno, es un buen concepto. Javi, mil gracias por la conversación, por todo lo que nos has contado. Me falta solamente hacerte una pregunta. La otra vez te pregunté también a quién me recomendabas para que entrevistara en el podcast, ¿no? Me dijiste una persona, no la voy a nombrar, no pude entrevistarla al final, pero es verdad que en aquel momento era desconocido y luego se ha convertido en una referencia. Luego te lo diré en privado si hace falta y ya está, ¿no? ¿A quién crees que merece la pena seguir ahora que a lo mmejor no sea tan obvio, si se te ocurre? Y que podríamos... Bueno, a mí como me encanta lo que hace, lo que cuenta y cómo lo cuenta, Juan Tomás García, bueno, no sé si ya la llegaste a Sí, entrevistar sí, le entrevisté, le entrevisté. De hecho, me ayudó también a entrevistar a algún otro, se pasó por el programa en alguna ocasión para entrevistar a otra persona. puede ser un buen momento para recuperarlo. Él tiene una visión un poco más crítica que yo sobre la inteligencia artificial. De robótica no he hablado con él todavía, así que también puede ser un buen momento para retomar esa conversación. Genial, pues muchísimas gracias. Ya sabes que aquí, si algún día te apetece pasarte sin que yo te diga nada, no tienes más que llamarme y ya está. Y en cualquier caso, dentro de un tiempo habrá que actualizar, a ver cómo sigues avanzando. Fantástico, pues cuenta con ello. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo, gracias.